Protocolo de investigación. Diseño de un sistema de transporte de autobús de tránsito rápido para reducir el congestionamiento vehicular en la ciudad de Mérida, Yucatán, por Alejandro Emanuel Lara Borges. Planteamiento del problema. La población en Mérida, Yucatán, del 2010 al 2020 pasó de 777.615 habitantes a 995.129 habitantes. Esto representa un incremento del 20% de la población en un transcurso de 10 años. Ahora, la población se incrementó, por lo cual hubo una mayor demanda del transporte público. Pero si vemos la segunda gráfica, vemos que la demanda fue aumentando. Sin embargo, el presupuesto de mantenimiento de las unidades de transporte público aumentó ligeramente nada más, al haber una demanda mucho mayor que el presupuesto que se invertía. Las unidades empezaron a presentar deficiencias. Entre estas deficiencias podrían ser unidades que se encuentran rotas o en mal estado, unidades que no funcionan las ventanas, lo cual genera calor, unidades que se encuentran sucias, entre otros problemas. Debido a las deficiencias del sistema de transporte público actual, las personas se vieron obligadas a elegir otros medios de transporte. El más común de ellos, para los que tenían los recursos, fue los medios de transporte personales. Estos automóviles generaron diversos problemas. El primero de ellos es que al haber una mayor cantidad de automóviles, se generaron congestionamientos, los cuales hacían que los tiempos de viaje sean mucho mayores, costando millones de pesos mexicanos. El segundo problema es la contaminación. Al haber un mayor número de autos en la carretera, hay mayor liberación de CO2 y se contamina más el aire. Y el tercero es que hay un mayor número de accidentes vehiculares, debido a que la falta de espacio por el exceso de vehículos que hay, se tienden a dar choques más seguido. Una vez entendido cuál es el problema, ahora vamos a analizar los objetivos de la investigación. El objetivo general es evaluar la factibilidad de la implementación de un sistema BRT, Bus Rapid Transit, en la ciudad de Mérida, Yucatán, como propuesta de solución a los problemas de congestionamiento de la ciudad. Como objetivos particulares tenemos identificar las principales zonas de congestionamiento de la ciudad de Mérida y los horarios en los cuales se da este fenómeno, definir los parámetros que condicionan el diseño del BRT, analizar las oportunidades de implementación del sistema BRT en la ciudad de Mérida, Yucatán, y exponer las ventajas de este sistema de transporte como solución al problema de congestionamiento en la ciudad de Mérida, Yucatán. La hipótesis que nos planteamos es que el uso de sistemas BRT como alternativa al sistema de transporte público de la ciudad de Mérida, Yucatán, disminuirá los congestionamientos de tráfico, por ende disminuyendo los tiempos de viaje dentro de la ciudad. Esto se realizó pues en base a lo que podemos ver acá. Vemos que acá toda esta cantidad de vehículos personales que se necesitan para transportar este número de personas, y ese mismo número de personas se podrían transportar en un sistema BRT ocupando una mucho menor cantidad de espacio. Antecedentes. Los antecedentes los dividí en 6 apartados. El primero son estudios de movilidad en México. Acá podemos ver una gráfica en donde dice que el 80% de la población se mueve a través del transporte público, mientras que un 20% a través del transporte privado. Esto fue obtenido de un boletín de la UNAM del 2017, en el cual se realizaron diversas encuestas. En esta se resaltaba que no lo hacían, que los usuarios no elegían el transporte público por gusto personal, sino que era por una necesidad económica que no tenían para comprar un automóvil propio. Ahora, el segundo punto son los análisis de las deficiencias del transporte público. Existen diversos análisis y noticias los cuales dejan en claro la deficiencia que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos esta foto del diario La Verdad, en donde el título de la noticia es "Los usuarios de Mérida exigen solucionar los problemas del transporte público". Así como estas noticias, hay muchas más donde se ponen todas las deficiencias que tiene el sistema de transporte público actual. El tercer tipo de antecedentes son los estudios de la importancia de los medios de transporte. Acá puse un fragmento de Juan Arias, donde dice: el transporte público permite que las sociedades progresen y es uno de los elementos fundamentales que generan eficiencia en los procesos urbanos. Al pensar cómo se proyecta una ciudad sin transporte público, es prudente imaginar
la necesidad de que cada persona se movilice en vehículos particulares para viajes de mediana y larga distancia, incrementando las necesidades de espacio, estacionamiento y requiriendo mayores niveles de energías. En este estudio se habla acerca de la importancia de que sea eficiente un sistema de transporte público, tanto para el medio ambiente como para que las personas se encuentren más cómodas y como para que no se encuentren saturadas las calles y los tiempos de viaje sean menores. Ahora, el cuarto tipo de antecedentes son las comparativas de medios de transporte público. Acá podemos ver una imagen obtenida de la Guía de Planificación de Sistemas BRT del Instituto de Transporte. Acá podemos ver que es una pequeña comparativa que se hace de los pasajeros que pueden mover en cada sentido. Vemos que es pasajeros por hora. Es un pequeño análisis, así como este, hay un montón de documentos donde se comparan los distintos tipos de métodos de transporte y cada uno en qué condiciones sería más eficiente. Los dos últimos tipos de antecedentes serían los casos de éxitos nacionales e internacionales. En este caso, acá tenemos una gráfica del decremento de la utilización de coches en Seúl gracias a la implementación del BRT. Esta imagen fue tomada del informe de la Unión Internacional de Transporte Público en 2019. Acá podemos ver que en Seúl de 1996 a 2002 se implementó el BRT. Entonces, con esto vemos que la utilización del transporte público subió de un 60 a un 65%, mientras que el automóvil bajó de un 21 a un 18%. Este podrá parecer un cambio no muy grande, pero tomemos en cuenta de que no se aplicó para toda la ciudad, sino solo para algunas líneas y demostró funcionar bastante bien. Ahora, el segundo, los casos nacionales. En México ya tenemos casos de implementación de sistemas BRT, pero no se han logrado implementar adecuadamente. Esta tabla muestra según los usuarios. Es un apartado de la revista El Consumidor donde los usuarios calificaban qué tanto creían que cumplía pues el sistema BRT con todo lo que prometía. Podemos ver que hay algunas líneas que cumplen en un 80, 70, pero en general la mayoría no logra cumplir ni siquiera el 70%, por lo cual vemos que hay una deficiencia al momento de implementar el BRT. Esto es porque no se ha sabido adaptar a la zona. En este caso, por eso el último antecedente sería analizar las condiciones climáticas, demográficas, sociales y topológicas de Yucatán. Acá, por ejemplo, puso un mapa climático de Yucatán del INEGI. Ahora, todo esto pues es importante conocerlo para adaptar, para no tener otro fallo. Un ejemplo de fallo que podría ser que buscaba, no era su objetivo principal, pero también en parte debía ayudar a los congestionamientos, fue la ciclovía, la cual como podemos ver terminó sin uso prácticamente. La metodología se llevará a cabo en 10 puntos. El primero es el análisis del sistema actual de transporte, en el cual se analizarán las distintas deficiencias que tiene el sistema actual de transporte, tales como que se encuentran sucios, que se encuentran sobresaturados, que no funcionan, que se encuentran deteriorados, entre otros. Esto se realizará mediante encuestas a los pasajeros de las rutas. El segundo punto será analizar las tecnologías de transporte público. Esto porque no podemos afirmar que el BRT es el mejor sistema de transporte que podríamos implementar en la ciudad de Mérida. Se debe realizar una comparación de los distintos medios de transporte público que se pueden implementar en la ciudad para ver cuál sería el adecuado. Prácticamente es una revisión de los medios de transporte. El tercer punto es un análisis del tráfico en la ciudad. Para esto pensábamos utilizar la aplicación Waze. Es una aplicación que utilizan una gran cantidad de taxistas y personas que se encuentran conduciendo, en el cual pues va a través del GPS va detectando tu velocidad y cuando detecta que varias personas están yendo muy lento, lo marca como una zona congestionada y de alto tráfico. Entonces planeamos con esta aplicación identificar esas zonas que se encuentran mayormente congestionadas y posteriormente ir de manera presencial para corroborar que la información de la aplicación es la adecuada. Después, el cuarto punto de la metodología sería la selección de los corredores. Ya que sabemos qué zonas se encuentran más congestionadas, habría que analizar en qué calles se pueden poner corredores que sean exclusivos para un autobús y pues ir diseñando en base a eso el sistema de transporte. Para el punto 5, el análisis de la demanda es sencillo de realizar. Únicamente tenemos que saber el número de pasajeros que utilizan el sistema de transporte público
y según la guía para la implementación adecuada de un BRT, aumentarlo un 15%, que sería aproximadamente el número de personas que pasarían de usar su automóvil personal a usar el transporte público al ver las mejorías. Esto servirá más o menos para estimar pues, los beneficios que se pueden obtener económicamente hablando. Ahora, el punto 6 es el diseño operacional. El diseño operacional existen dos formas de operar un BRT. El primero es poner un carril exclusivo para los autobuses en el cual ningún otro coche pueda acceder. Y el segundo es hacer un carril preferencial en donde los coches puedan pasar, pero tienen que darle prioridad al camión cuando se encuentre. En general, para evitar problemas, se suele únicamente utilizar el sistema de carril exclusivo para autobuses, pero habría que analizar si es posible debido a las dimensiones de las calles. El séptimo punto es realizar un análisis de la infraestructura existente de los camiones, ya que no podemos simplemente diseñar un sistema sin tomar en cuenta esto. Se perdería mucho dinero de todo lo que se ha implementado, como por ejemplo el vaivén que recién se acaba de implementar, y vendría siendo como una especie de intento de BRT. Entonces, toda esta infraestructura para minimizar los costes de todo lo que realizaremos, se debe de buscar la forma de que sean utilizables en el nuevo sistema. Ahora, el octavo punto sería cómo comprobar la eficiencia de que se implemente correctamente. Según la guía para la correcta implementación de BRT, te dicen que el camión debería tener una velocidad promedio de 20 a 30 kilómetros por hora y que debería ser capaz de mover a 13.000 pasajeros por hora. El punto 9 de la metodología sería el análisis de resultados. En base a los 8 puntos anteriores de la metodología, nosotros ya deberíamos de tener bastante información. Entre esta información debería de ser el costo que va a tener la implementación del BRT, la demanda que va a tener, que nos va a decir cuántos beneficios económicos podemos obtener, y en base a esto podemos sacar qué tan factible sería su implementación del BRT. Sería prácticamente hacer un compendio de todos los datos que ya tuvimos anteriormente para obtener la factibilidad. Ahora, el décimo punto sería la difusión de la información, ya que no se busca únicamente que todo esto se quede en papel, sino que se busca ofrecerlo a las personas que sean capaces de realizar este proceso. A continuación podemos ver que tenemos el índice tentativo de la tesis. Esta va a consistir en un prólogo, índice, introducción, el capítulo 1, transporte público, donde será conformado por fundamento teórico, transporte público actual y alternativas al transporte público. El capítulo 2, análisis de las condiciones de la ciudad, que será conformado por condiciones climáticas y topológicas en Mérida, Yucatán y la infraestructura vial. El capítulo 3, Bus Rapid Transit BRT, estará conformado por qué es el BRT y cuáles son sus beneficios y casos de estudio internacional de implementación de BRT, además de casos nacionales de implementación del BRT. El capítulo 4, metodología de la implementación del BRT en Mérida, Yucatán. Acá estará conformado por 5 puntos: análisis de tráfico en la ciudad, selección de corredores, análisis de demanda, diseño operacional y infraestructura. El capítulo 5 del índice tentativo de la tesis sería la discusión de los resultados, que estaría conformada por la comprobación de la eficiencia, para finalmente tener las conclusiones y la bibliografía. Ahora podemos ver el cronograma de actividades que se tienen planeadas para realizar esta actividad. Para empezar tenemos el análisis del sistema actual de transporte, que sería en enero-febrero, las tecnologías del transporte público, que sería el análisis comparativo, que sería en febrero, el análisis de tráfico en la ciudad, que se debería empezar en enero, febrero, marzo y abril, la selección de corredores, que una vez tenido el análisis de tráfico se empezará a planear en mayo-junio, el análisis de la demanda se hará en junio, el diseño operacional igual en junio, la infraestructura, que es uno de los puntos más pesados, deberá hacerse en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, mientras que el análisis de resultados se hará en octubre y el redactar la tesis se hará en septiembre, octubre y noviembre, para finalmente hacer la difusión de la información los meses de noviembre y diciembre. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas a través de las cuales se utilizaron para la realización de esta presentación PowerPoint.